la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. La victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. La victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Gloria, 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 alguien me toca. Gloria, 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 alguien me toca. Gloria, 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 alguien me toca. Es la mano del Señor. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto y Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Hermanos, tenemos la bendición de darle la bienvenida el día de hoy a la casa del Señor. Somos la familia Álvarez Acevedo, bueno, parte de la familia, mi esposa Wendy y mi hija menor Camila. Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a leer Jeremías 11:12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si tienen alguna petición de oración, si este es el primer día que vienen, pues sean bienvenidos, esta es su casa. Nuestros líderes estarán orando por ellos, les van a dar un papelito en la entrada y anotan sus datos para que estemos orando por ustedes. Continuamos alabando al Señor. Este es el día más especial del año para nosotros como hijos de Dios. Así que es tiempo de gozarnos en su presencia y para ello pues hay que darle la bienvenida al invitado de honor. Padre Santo, Señor, toda honra y gloria hacia ti. Y sobre todo hoy que celebramos esa gran victoria, no solo sobre el pecado, sino esa aplastante victoria, Señor, que tuviste sobre la muerte y sobre Satanás. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, pero también, Señor, por darnos esperanza al resucitar. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, con nosotros. Muévete en medio de tu pueblo, Rey. Prepáranos para recibir palabra, pero más aún, quita todo estorbo de nuestra vida en este momento para alabarte como tú te lo mereces, Rey.
Toda honra y gloria sea a ti, precioso Señor. Y gracias nuevamente, Padre, por el plan, por enviar a tu Hijo, Señor, porque tú fuiste quien más sufrió al mirar todo lo que sucedía aquí abajo. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste obediente y valiente hasta la muerte y muerte de cruz, pero así también triunfaste con poder. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, por sensibilizarnos y por permitirnos también creer. Gracias, Señor, bendito seas por siempre. En el nombre precioso de Jesús, tu pueblo agradecido decimos amén. Señor, un aplauso fuerte de bienvenida al Rey. Vamos a adorar, exaltarle con todo nuestro corazón, creyendo que Él vive. ¿Cuánto lo creen? El Señor. Hoy te adoramos, mi vergüenza me sepultó. Y yo buscaba un Salvador. Más tu perdón, más tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón nos hizo libres, me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Damos gloria al Rey. Ahora libre estoy en tu amor. Es tu gracia, es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Damos gloria a ti, Jesús. Creemos que este fue el día que nos hizo libres. Cantamos: mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me
Él está aquí, amén. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Gracias, Señor. Vamos a ir adorando a Dios porque Él es bueno, amén. Señor, creemos que tú vives en nuestros corazones. Exaltamos aquí, Jesús. Que tu amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Te exaltamos a ti, Jesús. Que tu amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Cantamos, mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Dios, que las tinieblas huyan ante ti. Y avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Cantamos, mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive, vive, Él vive para siempre. Vive, Él vive, vive, Él vive para siempre. Creemos que tú vives en nuestras vidas, Dios. Creemos que no hay nadie como tú. Toda la creación te adora a ti. Y desciende hoy, dile a Él, con fuego, Dios. La creación y la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. Y la creación temblará al oír tu voz. Y desciende hoy tu fuego, Dios. Creación. Y la creación temblará al oír tu voz. Una vez más decimos, desciende hoy con fuego, Dios. Y la creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive, vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive para siempre.
la creación te adora a ti, Dios, al escuchar tu voz, porque tú vives, Dios, tú vivo estás. Te invito ahí donde estás y sientes, levantar tus manos y decirle al Señor: aquí está mi vida, Dios, aquí está mi corazón. Reconozco, Dios, ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, y creo que tú resucitaste al tercer día, Dios, y nos diste libertad, y nos diste sanidad y perdón. Hoy podemos acercarnos a ti, Dios. No hay otro nombre igual que el nombre de Jesús. Adora al Rey. Podemos sentir tu presencia, Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Y cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar y nos perdonaste mi transgresión, tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Creemos en tu amor, Dios. Creemos, Dios, en tu cruz. Creemos en tu poder. Creemos en tu amor, Dios. Tú vivo estás en mí. Tú vivo estás en mí. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Digo, los cielos declaran tu gloria, y tú resucitas en majestad. No hay nadie igual, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Declaramos: la muerte venciste,
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Los cielos declaran su gloria, resucitaste en majestad. Dilo, dilo, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Él reina, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Cantamos, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual que el nombre de Jesús. Por eso te adoramos, Dios, exaltamos tu nombre aquí. Podemos sentir tu presencia, Dios. Podemos sentir tu amor aquí. No pares de adorar al Rey, Él está aquí. Él está en ese lugar. Tú vivo estás en mí. Te damos gloria, Dios. Te exaltamos a ti, Dios. Creemos que tú estás aquí, Dios. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, dile, que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, solo a Él. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está y que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Solo a Él sea la gloria, solo a ti, Jesús, sea la gloria, sea la honra y el poder. Una vez más cantando. Y que está sentado en el trono, que vive. Solo Él sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está aquí,
tú eres santo, 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 eres tú, Dios. Cantamos, tú eres santo, 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 santo. No des más, decimos, tú eres santo, santo, santo. Dile, tú eres santo, Dios, santo. Te exaltamos aquí, oh Dios, santo, 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 eres tú que está y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Al que está, y al que está sentado en el trono, al que vive, solo a Él damos gloria, solo a Él damos nuestra adoración, solo a Él. Sea la honra y sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a Él sea la gloria, solo a ti sea nuestra adoración. Gloria al Rey. Te exaltamos solo a ti, Dios. Alza tu voz y ve al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Dale gloria al Rey. Tu adoración es para ti, Jesús. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti te ofrecemos nuestra adoración, solo a ti, Jesús. No hay nombre igual que el nombre de Jesús. Dile, Señor, aquí está mi vida, Dios. Lléname más con tu amor, con tu presencia, Dios. Oh, oh, oh. Gloria al Rey. Exalta al Rey. Dile, Señor, te exaltamos en este lugar. Te damos toda gloria en ti, Dios. Solo tú eres digno. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos porque nos has dado vida y tú vives en nosotros, Dios. Gracias te damos, Dios. Gloria. Bota un aplauso fuerte de amor al que vive para siempre. Amén. Sigue adorándole a Él. Él está aquí. Amén.
Hola mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. En esta hermosísima mañana tan especial, sigamos adorando al Señor, pero ahora dándole nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer Mateo 6, 31 al 34. Y dice la palabra de Dios así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En estos versículos, Jesús está condenando el pecado de la preocupación. Él nos está diciendo que no debemos de pasar nuestra vida en una afanosa búsqueda por vestido, bebida, calzado para nuestro futuro. Los gentiles inconversos viven en una alocada búsqueda por cosas materiales, como si el tener casas, carros, viajes, vestido, comida fuera el todo de la vida. Pero no debería de ser así para nosotros los cristianos, que sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que sabe que tenemos necesidad de esas cosas básicas. Ahora, Jesús no está prohibiendo aquí que como cabeza de tu casa proveas para los tuyos. No. Él lo que está prohibiendo es la preocupación en la que caemos casi todos. En esta pandemia hubo muchísimos cristianos que cayeron en angustia, en temor, en ansiedad. La preocupación, la ansiedad, el temor nos quita toda la alegría de la vida. Y Jesús es lo que está prohibiendo aquí. Hermanos, si Dios nos dio la vida, seguro que podemos confiar en Él para que nos provea en esas cosas tan pequeñitas. Si nos proveía antes, que no éramos sus hijos, que andábamos en el pecado, que nos burlábamos de Él, ¿cómo no nos va a proveer ahora que somos sus hijos, que le amamos, que vivimos para Él? En el verso 27 dice que ninguna persona a base de preocupación puede añadir un codo a su estatura. Se dice que un codo son 45 centímetros y yo creo que nadie quiere añadir a su estatura 45 centímetros, ¿verdad? No, pero yo creo que Jesús aquí se refiere a que nadie, ninguna persona a base de preocupación, de angustia, de temor, puede alargar su vida, quitar su enfermedad. Así que no te afanes por lo que has de comer, lo que has de vestir. Busca el reino de Dios, vive por las cosas eternas, alimenta tu espíritu leyendo la palabra de Dios. Sé obediente, busca la santidad cada día y todo Él lo va a suplir. Vamos a orar. Precioso Dios, te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre poderoso. Gracias, Creador de los cielos y de la tierra, te adoramos. Jesús hermoso, gracias por haber venido a morir por nosotros. Gracias por haber pagado un precio tan alto por amor a nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias. Gracias porque hoy estás vivo, porque hoy reinas con poder, porque venciste a la muerte, venciste al pecado. Gracias. Gracias te damos, papá. Con nada pagamos, Señor, ese sacrificio tan grande, porque no lo merecíamos, Señor.
no lo merecíamos y tú lo diste todo por amor a nosotros. Gracias. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Rey. Provéele de las necesidades de su casa. Si alguno viene enfermo, Señor, sánale si es tu voluntad. Si alguno está viviendo ahorita en escasez, provéele, Señor. Todo lo que su hogar necesite, provéele. Gracias, Dios. Usa estas ofrendas, estos diezmos, Dios, para las necesidades de tu casa. Gracias, papá. Bendito seas, Rey. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a entrar al tiempo del estudio de la palabra. Nada más para recordarles, este viernes tendremos el taller de matrimonios a las 8 de la noche aquí mismo en la iglesia. Si hubiera algún cambio les avisaríamos con tiempo a través del WhatsApp. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, a partir del versículo 1 al 10. Muy bien, dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Bueno, pues es algo extraño, porque esta quizás sea la predicación más importante del año. Y quizás sea por eso que me siento tan indigno de compartirla. Sí. Vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra y gloria sea a ti por siempre, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, de desprenderte de tu Hijo y enviarlo, Señor, en forma de hombre a la tierra. Y no solo eso, Señor, sino a morir y de forma tan cruel por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste obediente al Padre y mostraste tu amor para con nosotros, Señor, en que aún habiéndote despreciado en su momento, de igual manera fuiste a la cruz, Señor, por mí, por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias, Dios, porque en todo tiempo tú has estado allí para llevarnos a toda verdad y permitirnos, Señor, el conocer y creer en este mensaje de salvación. Te ruego ahora, Señor, sé tú en mí, sé tú a través de mí, y bendice a mis hermanos y llénanos, Rey, con tu presencia.
Gracias por el regalo de la salvación. Y ahora te imploro, Señor, que la obra que has iniciado en cada uno de nosotros la continúes. Y más ahora, Señor, que son tiempos tan difíciles y cada vez más duros. Te imploro, Señor, renuévanos, levántanos, fortalécenos. Danos una nueva visión, o bien confirma la que ya nos habías dado, pero ayúdanos a mantenernos en tus caminos. Porque este regalo, Señor, no debe ser desperdiciado. Este regalo debe llegar a todas las manos, Señor. Este mensaje debe llegar a todo oído. Y no debe perderse, Señor. Gracias, Rey. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Cuando un ser vivo muere, y en particular un ser humano, se inicia inmediatamente un proceso de descomposición. Y el cuerpo se empieza a hinchar, bacterias empiezan a hacer su trabajo desde adentro. Inclusive se dice que por un periodo de varios años no se debe abrir un sepulcro porque es tóxico. Tienen que pasar, creo que al menos 7 años, algo así, para que se pueda abrir sin que sea de riesgo para otros. Entonces, imagínense si a los 2 días o inclusive a las 24 horas ya empieza a oler mal, al tercer día, imagínense en qué estado se encontrará un cuerpo. Hoy día se acostumbra que para poder llevar a cabo lo que es el velorio, el funeral, se prepara el cuerpo. ¿Y cómo es esto? Drenan todos los líquidos del cadáver y le extraen algunos de los órganos y pues se realiza un proceso que se le conoce como momificación, ¿no? o embalsamiento. Una vez embalsamado el cuerpo, se le viste y se presenta dentro de una caja para que la familia y amigos puedan despedirse. Si no fuera por ese proceso, sería casi imposible por el hedor, sería un olor insoportable. Entonces imagínense en aquel momento. Desconozco exactamente la temperatura a la que se encontraba el ambiente en aquella época, pero ya al tercer día ya debería oler bastante mal. Y aún así las mujeres fueron a buscar a la tumba el cuerpo de Jesús, pues para untarlo con aceites, con perfumes, para preservar un poquito más el cuerpo, para evitar que apestara. Pero al acercarse tempranito de mañana ese domingo, sintieron ese temblor y se dieron cuenta que la tumba estaba abierta. Imagínense el desconcierto. Primero, el temor, la preocupación de se robaron el cuerpo. ¿Qué habrán hecho estos abusivos de los fariseos, los saduceos, los sacerdotes? ¿Qué habrán hecho? ¿A quién mandaron a hacer el daño? Pero luego la sorpresa y en un principio el terror de encontrarse a aquel joven con vestiduras blancas, me imagino de una apariencia poderosa, sonriéndoles. ¿Y este quién es? No se asusten, porque sea lo que vienen. Vienen a buscar a Jesús, pero Él ya no está aquí, porque Él resucitó tal como se los prometió. ¡Wow! Bueno, vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 20. Versículos del 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Qué importante, Juan llega al sepulcro y al mirarlo vacío, creyó, vio y creyó, porque hasta ese momento ninguno había entendido. No les había caído el 20, como decimos hoy día, de que la resurrección de Jesús era literal. ¿Quién sabe qué se habrán imaginado? Pero no habían entendido que la resurrección era algo real, algo genuino. Bueno, vamos a seguir con la descripción de la escena. Vamos ahora al Evangelio según Marcos, al capítulo 16. Igual, versículos del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí hay riesgo de que alguien se ofenda y que diga: ay, pastor tan machista. No es cierto. Imagínense, este grupo de mujeres iban tan espantadas que ni hablaban. De veras. Y todavía les dijeron: vayan y avísenles. Y no decían nada. Cuando que en otras circunstancias, es más, si uno lo prohíbe, más rápido corre el chisme. No, de veras. ¿Quieres que una noticia se sepa? Prohíbela. Es más, no terminas de prohibirla cuando ya te están preguntando por otra. ¿Es cierto que pasó esto? Oh, caray. Pero en este caso estaban tan impactadas que ni hablaban. Solo me puedo imaginar lo que la gente pensaría al verlas pasar corriendo, ¿no? Haber estado interesante ese momento. Bueno, se fijan cómo nos narran de forma distinta, ¿no?, la misma escena. Pero es que también es el criterio, el punto de vista de cada uno. Y curiosamente el único que sí estuvo ahí fue Juan, y llegó tarde. Bueno, vamos a ver ahora de acuerdo a Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas, el capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a ver cómo nos describe él la escena. Y se fijan cómo se va enriqueciendo. Que hubo un temblor, solamente lo menciona Mateo. Pero luego ya vemos las diferencias con Juan, con Marcos. Ya vimos la parte del ángel. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dice Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjense qué curioso que en 2 de los evangelios mencionan a los discípulos y Pedro, o a los 11 y a Pedro y todos los demás. Pedro ya no era un discípulo. Pedro negó a Jesús. Ahora, es algo curioso porque dice los 11, deberían ser los 10, ¿no? Bueno, es que Judas todavía no se suicidaba. En eso estaba, o acababa recién de suicidarse. Pero ya Matías había tomado su lugar. Entonces ya eran 11. ¿Y por qué nadie tomó el lugar de Pedro? Es algo curioso. Pedro también renunció. Pero Dios tenía algo preparado para él. Entonces, fíjense qué curioso. Cuando dice aquí que iban mujeres, luego mencionan María Magdalena y la otra María, y luego ya aquí todavía es más específico Lucas. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. O sea que no eran solo 3 mujeres, realmente iban varias mujeres. Pero aquí hay algo bien curioso. ¿Quién es María madre de Jacobo? Es más, les voy a dar una pista. Jacobo es el nombre correcto, nosotros equivocadamente le decimos Santiago. Era la madre de Jesús. María tuvo hijos, así que es mentira que fue siempre virgen. No es cierto, pues ni modo que Jesús no nació por cesárea ni se salió por el ombligo. O sea, dejó de ser virgen en el momento que Jesús nace. Y no solo eso, es que Dios sí tuvo misericordia de José, porque la Biblia dice claramente que no la conoció hasta después de que nació Jesús. Y tuvieron varios hijos e hijas, porque se mencionan las hermanas de Jesús también. Y este Jacobo fue el primer líder de la iglesia, no Pedro. Pedro nunca lo fue. Bueno, entonces imagínense la escena. Y aquí nos narran de una manera más completa, y después de haber leído las demás podemos entender. Sienten el temblor, llegan al lugar. Me imagino que ya no estaban los soldados romanos, habían huido del terror que sintieron cuando llegaron los 2 ángeles. Y un ángel fue el que les habló. Porque en un evangelio dicen que era un joven con largas ropas blancas, en otro dice que había 2. Entonces eran 2 y uno fue el que les habló. Ahora quedaron tan impactadas y después de que revisaron la tumba que salieron corriendo de regreso. Y luego les avisaron a los discípulos. ¿Y quién salió corriendo? Pues el que no era discípulo, Pedro. Y detrás de él Juan, y Juan lo alcanzó y lo pasó. Y ya después se enteraron los demás. Ya después Jesús llegó a ellos. Inclusive vemos cómo Jesús se les aparece a las mujeres. Bueno, vamos a la segunda parte. Primero fue el descubrimiento, la tumba estaba vacía. Vamos a la parte del reencuentro. Se puso de moda por ahí de finales de los 90, al principio del 2000, lo que le llamaban el reencuentro, ¿no? Así de varios grupos. Primero los exmenudos se volvieron a juntar. Después los magnetos. Y bueno, fue que se puso de moda los timbiriches, se volvieron a juntar. Pero esos encuentros son irrelevantes. Aquí tenemos el verdadero reencuentro. Fíjense bien. Juan capítulo 20. Aquí vemos la primera parte del reencuentro. Jesús con las mujeres. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 16. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies,
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, con los discípulos, aquí mismo, a partir del versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Wow. Ahora vamos a seguir aquí mismo en Juan, porque después dice, volvió para disciplinar a unos y reinstalar a los 11. Vamos a ver. Aquí mismo, a partir del versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bendición no solamente era para los 11, es para ti y para mí. Nosotros no la hemos visto y sin embargo, aquí estamos. ¿Y sabes qué es más hermoso? Que en el futuro habrá otros aquí por causa tuya, empezando por tus hijos. Vamos a ver. Y ahora disciplinó a Tomás, lo puso en su lugar. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Vamos ahora al capítulo 21, versículos del 1 al 19. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Esto es bien interesante. Pedro fue reinstalado en su puesto, pero tuvo que pasar por un proceso duro, porque estas preguntas no son así de sencillas como las leí. Ya en su contexto real y en el idioma en que fueron habladas, son muy distintas. Si bien es cierto que Jesús hablaba en arameo con sus discípulos, esto fue escrito en griego. Y aquí hay algo bien curioso. Cuando dice Simón, hijo de Jonás, Pedro no era hijo de Jonás. ¿Pero por qué hijo de Jonás? Bueno, hay teólogos que afirman que era por lo corajudo, por lo agresivo, por lo explosivo. Y si ustedes recuerdan, porque imagino que ya todos lo leyeron al menos una vez, ¿verdad?, del libro de Jonás, ¿se acuerdan el berrinchote que se aventó? Cuando Dios dijo: Jonás, ¿tan enojado estás? Sí, hasta la muerte. Enojado estaba porque Dios no mató a los de Nínive. ¿Se lo merecían? Sí, pero la realidad es que ¿quién no se merece que Dios nos mate? Pues que Dios nos destruya. Nada más ponte a pensar en las cosas que has hecho o las cosas buenas que pudiste hacer y no hiciste. ¿Cuántas veces hemos puesto en mal el nombre de Dios y aún así ha tenido misericordia de nosotros? Es más, simplemente si Jesús no muere en la cruz cumpliendo la ley, ¿desde cuándo no existiríamos? Si uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento era matar a pedradas a los hijos rebeldes, era sacarlos de las greñas, arrastrándolos por las calles, llevarlos a las afueras del pueblo y delante de todos los niños y adolescentes matarlos a pedradas. A ver, ¿quién sigue? Se acababan los berrinches, se acababan los malcriados. Que si Jesús no paga el precio en la cruz para cumplir la ley, y en esos aspectos en particular, ni tú ni yo estaríamos aquí. ¿Desde cuándo? Tal vez a mí de las greñas no me hubieran podido arrastrar, pero de las pedradas no me salvo. Esa es la realidad. Pero volviendo al asunto con Pedro, vamos a manejarlo así porque probablemente lo voy a decir mal porque ignoro el griego. Pero tenemos una idea clara de los diferentes tipos de amor. Son 4 diferentes, pero nos vamos a enfocar a 2. El filias, que es el amor entre amigos y probablemente con familia, y el amor ágape, que es el amor incondicional de Dios. Entonces, cuando Jesús le pregunta, Jesús no le pregunta así como está de sencillo, porque en nuestro idioma castellano no tenemos palabras o verbos específicos para amar en distintos sentidos. Tal vez me agradas, me caes bien, pudieran ser expresiones, pero verbos en sí
Fíjense bien, ¿qué es lo que le pregunta a Jesús? Sería algo así, considerando que no aseguro es que esté mal pronunciado, pero Pedro, agápome, o sea, ¿me amas con amor incondicional? ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, Señor, filiaste, o sea, sí, me caes bien, somos compas. No, a ver, Pedro, agápome, pues sí, Señor, filiaste. Y finalmente Jesús le pregunta, Pedro, ¿filiasme? Y es cuando Pedro por fin entiende. Pedro había estado amando a Jesús con un amor egoísta, un amor condicional, un amor meramente humano, sin considerar quién era Él, porque Él lo sabía, pero una cosa es saber, otra es entender, otra es obedecer o vivir de acuerdo a ello. Y por fin Pedro entendió, con Jesús no se trata del filias, eso cualquiera, pero el ágape implica compromiso, convicción, un estilo de vida. ¿Sí? Vamos a ponerlo en términos así, nivel Plaza Sésamo, más comprensible. No es lo mismo decir, ¡ay, qué bonita está esta muchacha!, a decirle, ¿te casas conmigo? O sea, son dos formas muy diferentes. Y aquí estamos hablando de algo parecido, pero con una diferencia todavía más grande. Del filias al ágape es una diferencia tremenda en amor. Entonces, Pedro en ese momento fue disciplinado, pero también fue reinstalado o reinstaurado en el puesto como discípulo. Y no quiere decir que quedó como líder, porque los otros apóstoles también apacentaban las ovejas del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Fue regresarlo al puesto. Y bueno, inclusive dio una profecía acerca de su muerte. Pero eso ya es para otra ocasión. Ahora, ya vimos el descubrimiento del cuerpo. Bueno, más bien el descubrimiento de la tumba vacía. El reencuentro con el Señor vivo y todavía haciendo despliegue de su poder. Pero hay una pregunta todavía pendiente. Durante el tiempo que Él estuvo muerto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió durante esos días? Y aquí hay un gran revuelo todavía, hay una polémica. Hay tres posturas: la correcta, la equivocada y la herética. La equivocada, que simplemente por dar la contra, ¿verdad? Porque la correcta es que Jesús bajó al infierno. Entonces la equivocada es que Jesús no bajó al infierno, que fue no sé a dónde, a un lugar cercano, que el Hades y el infierno no son lo mismo, que esto y que el otro. Bueno, ahí se los dejamos. Ya si eso impacta o no la salvación, pues lo van a saber cuando estén delante del Señor en el juicio de los creyentes, ¿verdad? Ahí ya es otro asunto. Pero bueno, Jesús baja al infierno. Ahora, ¿cuál es la postura herética? Hay una enseñanza blasfema que se le llama la muerte espiritual de Cristo, donde enseñan que Jesús bajó al infierno a pagar por nuestros pecados siendo torturado 3 días, lo que es absurdo. Número 1, ¿cuál 3 días? Con trabajo se completan 2. Digo, si contamos día entero de 24 horas. Número 2, y más importante, la Biblia establece una profecía, que mi siervo no verá corrupción. ¿Cómo pues va a ser entonces torturado en el infierno? Eso es absurdo. La misma Biblia lo desmiente, y desde antes, porque esas profecías están en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es la situación correcta? Jesús baja al infierno a predicarle a las almas que se perdieron en el diluvio, los que murieron en el diluvio. Ellos no tuvieron la misma oportunidad que los que vinieron después, porque no había ley. La ley vino a partir de Moisés. Entonces esta gente no tenía ley. Y cuando no había ley, ¿qué decía la Biblia? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y como Dios es un Dios justo, vamos a ponerlo en términos humanos fáciles de entender. Sobre aviso no hay engaño, ¿ok? Nuestro Dios todavía no daba a conocer la ley. Y como Él es un Dios justo, sin haber avisado primero, pues ¿cómo los va a juzgar? No había un parámetro, no había una referencia. Entonces Él baja
y les predica. ¿Qué pasó? Bueno, pues es entre Dios y ellos. Es la única vez en toda la eternidad que alguien salió del infierno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver. Efesios capítulo 4. Versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Ahora bien, vamos a ver entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bajó ahí, ¿a qué bajó? Bueno, vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 3. Versículos del 18 al 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde se encarcelan los espíritus? Pues en el infierno. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces a ellos les fue a predicar, a estas personas les fue a predicar. Ahora bien, ¿pero a qué más bajó? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Aquí está el apóstol Juan, fue arrebatado en el espíritu y le fueron reveladas muchas cosas. Y fue donde escribió el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Bueno, dice aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. O sea, ¿quién era? Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ah, caray. Entonces, ¿a qué bajó Jesús al infierno? Literalmente le dio sus cachetadas al diablo y puso en su lugar a la muerte. O sea, me imagino a Jesús pisándole la cabeza al diablo. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién es el Señor? ¿Qué? ¿Que si postrado te adoraba me dabas los reinos de la tierra? ¿Qué? ¿De quién son los reinos de la tierra? Es más, ¿de quién es este reino? La llave. La llave. Y la muerte allá ahí enroscadita. ¿Y tú qué? Jesús tomó el control. Y la palabra misma nos enseña que el Padre le concedió ser el Rey en los cielos y en la tierra. Y Jesús se constituyó en el Rey del infierno. Él es el Rey en todos lados. Él es el Dios todopoderoso, nuestro Salvador. Así que el único que tiene poder y autoridad para mandar gente al infierno es nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro abogado, curiosamente. Así que Satanás ya no tiene ese poder. Por esa razón es que el verdadero creyente no tiene miedo a la muerte. Claro, sí le tenemos miedo a un balazo, le tenemos miedo a que nos saquen un cuchillo y más que otra cosa le tenemos miedo al dolor, ¿verdad? Una vez me explicaron muy sabiamente, ¿verdad? Porque le digo, es que no, yo no quiero subir porque tengo miedo a las alturas. No, usted no le tiene miedo a las alturas. No, usted tiene miedo a caerse. Ah, bueno, eso sí. Y más que todo, a darse un golpazazazo y sobrevivir, porque si te mueres, pues ya no sentiste, pero si sobrevives, entonces, no tenemos miedo a la muerte, porque sabemos en quién hemos creído.
Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y alguien que no lo es. Es cierto, cuando muere un ser querido, pues claro que va a doler, porque lo vamos a extrañar, ya no va a estar con nosotros. Ahora, si ese ser querido no estaba en Cristo, bueno, ahí sí te creo, que te desbarates llorando y sientas desesperación. Pero cuando un hijo de Dios muere, aquellos que le aman, pues lo van a extrañar, pero va a ser por un tiempo nada más, porque nos vamos a volver a ver junto a la presencia del Señor. Por eso es que es tan diferente el funeral de un hijo de Dios, de alguien que no lo es. Es más, el funeral de un no creyente lo puedes escuchar a cuadras. Los gritos, la música, pues que no hay respeto, porque no están adorando a Dios. Pero cuando muere un hijo de Dios, hay paz, hay calma, porque sabemos en quién ha creído, porque sabemos en quién hemos creído, ¿sí? Y estamos adorando a Dios en ese momento. Por eso es la gran diferencia. Ni tomadera, ni chistes pelados, ni música a todo volumen. Eso es para descansar o desahogar el dolor, la desesperación de quienes no han creído, de quienes desconocen quién es Jesús. Pero nuestro Señor ha vencido. Nuestro Señor nos ha compartido esa victoria. Entonces, cuando Jesús estuvo muerto, Él no se estuvo quietecito, descansando. Él estuvo trabajando todavía. Él bajó al infierno para tomar el control del mismo, arrebatándole las llaves a Satanás y el control sobre la muerte. Eso no quiere decir que no vamos a morir físicamente. Claro, si nos toca el arrebatamiento, pues ya no. Pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo físico no se va a descomponer. Sí, va a suceder. Pero no tememos a la muerte. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya nada más es un momento de transición. Pero ya no tiene control sobre nosotros. Entonces, pues Jesús se levanta triunfante. Triunfante. Ahora, pero la cosa no queda allí. Desgraciadamente, nunca falta ahí la mosca en la sopa, ¿no? No, de veras. Yo sé que lo que voy a decir va a sonar como a chiste, va a sonar como a crítica, pero no lo es. Es una realidad. El complot. Hubo un complot. ¿De veras? Es más, no me creas a mí, créele a la palabra. Vamos a Mateo 28. Oh, si no faltan. Y lo más triste es que hasta el día de hoy esa mentira sigue vigente. Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Fíjense bien. El subtítulo que le pusieron aquí, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, recuerden que las mujeres acaban de estar en el sepulcro. He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pues imagínense el susto, ver que llegan dos ángeles, provocan un terremoto. Hay una escena, me gustó mucho, en una de las películas o series que sacaron acerca de Jesús, que cae un rayo, ¡pum! Y en el rayo venía un ángel, y el ángel avienta la roca. Bueno, dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense. ¿Cómo es la política y la religión? Religión, propiamente religión. No el vivir con Dios, no una vida espiritual, la religión, porque es política organizada, igualito, tienen sus doctrinas, tienen sus partidos que les llaman denominaciones, o sus ideas, sus candidatos, bueno, pues son pastores y diáconos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí esta gente, o sea, cínicamente. ¿Y cuántas veces hoy día no sucede lo mismo? No, es que no fue así. Entendiste mal la Biblia. Lo que quiere decir es esto y esto y esto. Y nos alejan
de la verdad, nos alejan de nuestro Señor Jesucristo. No, es que Jesús no es Dios. No, es que la Trinidad no existe. Es que, caray. Tenemos por un lado al grupo que dice que solamente es Jehová y que Jesús es hijo de Dios, pero en términos de súbdito, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Tenemos a otros iguales o peores que dicen que la Trinidad no existe. Se hacen llamar, estos son unitarios y estos se hacen llamar unicitarios, que para que no los confundan. No, pues hacen bien, porque pues estos están mal, pero estos están peor. Porque todavía se dicen cristianos y se juntan con nosotros. Así que abusados, no les creas. Se burlan de los que creemos en la Trinidad. No entiendo por qué. Dicen que nomás es Jesús. O sea, el Padre no existe, el Espíritu Santo tampoco, que son nombres o títulos. O sea, haz de cuenta que yo aquí soy el pastor, porque mi nombre es Thor Ornelas. Entonces aquí soy pastor. Pero cuando estoy en mi consultorio soy el psicólogo, ¿verdad? Y cuando estoy en casa soy, ven para acá, no, esposo mío, te amo, ven para acá. O soy papá. O para los compas, o sea, compas, mis dos hijos, papá. ¿Okay? O para el chiquillo, papi. Pero entonces, pues sí, soy una sola persona. Y así es como lo manejan ellos. O sea, ellos dicen que el Padre es cuando Jesús está sentado en el trono, el Hijo es cuando se levanta del trono. Caray. Pues eso me confunde porque, si estoy acostado en la cama tengo un nombre, cuando me siento en el comedor tengo otro nombre, cuando me paro aquí tengo otro nombre. Está raro también eso. Pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hasta el día de hoy existen estos complots donde pagan mucho dinero a personas, los capacitan, los enseñan, hacen abrir sus propios grupos religiosos y enseñan puras mentiras? Están otros grupos donde dice que el Espíritu Santo es mujer, que curiosamente son los mismos que enseñan que Jesús, en vez de pagar en la cruz, pagó en el infierno. O sea, no solamente fue este complot para tratar de encubrir la resurrección de Cristo, sino que existen hasta el día de hoy muchos complots que se llaman sectas o religiones que se alejan de lo que la Biblia enseña, o que necesitamos de María para que interceda por nosotros con Jesús, porque Jesús está bien enojado y el Padre está todavía más enojado porque matamos a Jesús. Entonces, ¿de qué Padre estamos hablando si Él tuvo ese plan para empezar? ¿Quién se enoja porque el plan funcione? Entonces, es absurdo, no estamos hablando del mismo Dios que tiene mamitis. Entonces, se fijan cómo siempre ha existido complot para justificar grupos religiosos y sacarle el dinero a la gente. Bueno, pues estos no querían perder el hueso, porque estos eran los buenos de la religión en su momento. Y pues de eso dependía su entrada económica, su prestigio, hasta poder político tenían. Entonces cuidado, porque sí hubo un complot. Y nosotros tenemos que conocer la Escritura para no ser engañados. Bueno, entonces las mujeres hacen el descubrimiento. Después Jesús se reencuentra tanto con las mujeres como con sus discípulos. Y luego tenemos la explicación de qué sucedió durante esos días que Jesús estuvo muerto. Vimos este triste asunto del complot, pero volvemos otra vez a las buenas nuevas, volvemos de nuevo. Jesús resucitó y no solo eso, Él estuvo 40 días en la tierra, se apareció a más de 500 personas durante ese tiempo y fue arrebatado en una nube. Y fíjense bien, nos dejó una promesa tremenda. Vamos a Mateo 24, versículos del 29 al 36. Y cuando esto se cumpla, a ver quién va a querer mentir sobre esto. A ver, los quiero ver. Cuando el Señor vuelva, que esa es la promesa. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y son palabras de Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué se van a lamentar? ¡Ay, si era verdad lo que decían los aleluyas! ¡Ay! No, de veras. Ahorita nos atacan que somos esto y lo otro, retrógradas, homofóbicos, ignorantes, ¿cómo se dice? Fanáticos. Está bien, digan lo que quieran. No, que nuevas leyes para que tengan prohibido predicar de ciertas cosas. Hagan lo que quieran.
Está profetizado, es porque Dios se los permite. Pero cuando se cumple el tiempo y cuando Jesús vuelve en gloria, todos esos bocones, todos esos majaderos blasfemos van a ser los primeros de decir, no, si era verdad. Y lo peor del caso es que muchos de ellos ya sabían que era verdad. Así va a ser. Los peores enemigos de la iglesia probablemente salieron de la iglesia misma. Pero bueno, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que podrán hacer todo lo que se les pegue la gana, pero la Biblia seguirá siendo enseñada. La palabra del Señor va a seguir siendo predicada. Y no importa cuántas leyes nos pongan, y no importa si yo tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, eso no va a pasar. Nadie nos va a callar. Y la palabra de Dios será escuchada por todo el mundo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, esta promesa la vemos en 2 partes, porque primero es el arrebatamiento, porque Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera y seremos levantados. Cuando eso suceda, dará inicio el periodo de la gran tribulación, que es de 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución y destrucción. En ese momento el anticristo, cuando la iglesia ya no esté presente, se va a levantar como un gran héroe, el salvador de la tierra, el Mesías prometido para muchos. Y cuando se cumplan los 3 años y medio, Él se va a declarar a sí mismo Dios y va a empezar a destruir a todos aquellos que no le sirvan. Y cuando llegue el momento de la batalla final, cuando estén a punto de ser aniquilados los pocos israelitas fieles sobrevivientes, así como los que se hayan convertido a Cristo durante ese tiempo, que tampoco creo que vayan a ser muchos. Y en ese momento que van a ser aplastados es cuando el Señor va a aparecer en las nubes y va a llegar con todo su ejército. Y dice la palabra del Señor que de su boca va a salir una espada de 2 filos a manera de lengua. Y con eso, fíjense bien, Él ya no viene como Salvador, ya no viene como la oveja, ahora viene como el león, como el conquistador, y viene a matar, a destruir a todos los que tengan la marca de la bestia, a todos los que hayan servido a Satanás consciente o inconscientemente, todos serán destruidos, y sus ropas blancas se ensuciarán con la sangre de los muertos, ríos de sangre van a correr, porque ahora lo van a conocer como el guerrero, como el vengador. Ya no va a ser como el ya no va a ser como el Salvador, sino como el conquistador. Y van a sufrir terror aquellos que blasfemaron contra su nombre, aquellos que le rechazaron, todos aquellos que inventaron falsas doctrinas para engañar a los hijos de Dios. Todos esos van a sufrir un terror espantoso. Ni siquiera va a ser por la espada, ni siquiera va a ser por el infierno, va a ser por el simple hecho de corroborar que su vida entera fue una mentira y que ahora sí no tienen ninguna esperanza. Y eso es lo que les espera a los que predican falsa doctrina y lo saben. Pero al que cree, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios por ese gran sacrificio que hizo, por ese triunfo que tuvo en la cruz, y todavía para darnos esperanza y mantenernos firmes y que nuestra fe tenga ese respaldo, resucitó. Ponte de pie, vamos ahora. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por lo que Él hizo. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Si te has alejado, pues es el tiempo de regresar. Si te has enfriado, es tiempo de un avivamiento. Todos tenemos luchas.
mayormente causadas por nuestras propias malas decisiones. Hay situaciones que decidió alguien más y nos puso a nosotros en aprietos, pero raras veces son cosas que tengan que ver con Dios, porque las cosas malas que suceden no son voluntad de Dios. Y cuando Dios permite que suceden, o mejor aún, cuando nosotros le cedemos a Dios el control de estas situaciones, Él lo que hace es convertirlas en bendición. Es cierto, a veces Él permite que nos pasen cosas para hacernos reflexionar y madurar, para que nuestros ojos los volteemos hacia el cielo, buscándolo a Él. Pero la realidad es que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y Él quiere corregirnos. Pero cuando uno está consciente y uno le entrega su vida a Cristo, uno se arrepiente de su pecado o le entregas tus batallas, Él toma el control y Él bendice tu vida y Él la dirige desde ahí. El Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Podrá haber situaciones en las que existen ideas, sentimientos, emociones que no podemos controlar. Hay personas que sufren porque tienen cierta confusión, sentimientos, impulsos que son inapropiados y lo saben, pero no los pueden controlar. ¿Y qué sucede? Se desesperan. Y esa confusión los lleva a desarrollar un estilo de vida equivocado. Pero ¿qué pasa si nosotros rendimos nuestra vida a Cristo y le entregamos los derechos? Él nos mantiene firmes. Él nos saca adelante. Así como los discípulos asustados lo despertaron cuando iba dormido en la barca porque había tormenta. Jesús se levanta y ¿qué hizo? Puso en paz al viento y al mar. Bueno, Él puede cambiar la tormenta en paz, en bonanza. Entrégale tu dolor, tu tristeza, tu confusión, tu desesperación, tu ignorancia. Es más, hasta la soberbia. Es algo curioso. Muchas veces, personas han orado por mí y me han dado palabra, inclusive me han dicho, pídele perdón a Dios y ríndete a Él por el pecado de soberbia. ¿Sabes qué? Yo sí lo creo. Lo triste es que yo decía, pero ¿cómo? O sea, según yo no soy orgulloso, según yo no soy así, pero pues es según yo. Y si me están dando palabra, pues es por algo, ¿verdad? Si la persona le caigo gordo y aprovechó el raite para darme un zape ahí, bueno, pues ya me lo dio, ¿ya qué? Pero ¿qué tal si sí es de Dios? Prefiero humillarme. Por eso te lo comparto. A lo mejor ante tus ojos lo parezco o no. Y si no, pues qué bien, me caíste bien, pero ¿y si tengo ese pecado en mí, no me he dado cuenta, estoy cegado a ese pecado? O tantas personas que sufren porque tienen sentimientos hacia personas que no debieran, o personas que están amarrados a una adicción. Uno no pide eso y a veces lo desarrolla sin darte cuenta. Vamos a entregárselos al Señor. Él es justo. Vamos a entregárselos al Señor y vamos a ver cómo Él obra en nuestras vidas, porque Él nos ama, Él no rechaza a nadie, a nadie. Es más, me sorprende porque me siento tan indigno y aún así me permitió predicar hoy, y este tema en particular. No me preguntes por qué me siento indigno, honestamente no te sabría decir, solamente siento que soy indigno. No merezco este privilegio. Sin embargo, a Dios le plació usarme. Espero que sea de bendición para tu vida, porque Dios no se equivoca. Yo sí, pero Dios no. Así que vamos a orar y entrégale lo que sea que traigas. Es más, si ni siquiera estás convencido, pero traes la incomodidad al menos, también eso entrégale. Señor, dicen, bueno, pues ahí te lo entrego, Señor, y si es verdad, házmelo sentir, porque quiero de verdad arrepentirme y ser libre. Y si no es verdad, pues muéstramelo, Señor, para estar en paz, ¿verdad? Pero hágase tu voluntad. Así que vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra y gloria sea para ti. Entregamos, Señor, o al menos yo, te entrego los derechos completitos, Señor, de mi vida que ya es tuya.
Pero este momento lo digo, Señor, para que mis hermanos escuchen y hagan lo mismo. Señor, yo te pido, haz tu voluntad en mi vida. Todo aquello que hay en mí que a ti no te agrada, comportamientos, ideas, hábitos, lo que sea, Señor, que hay en mí que a ti no te agrada, que no va de acuerdo con el plan que tú tienes para mi vida, quítalo, destrúyelo, desbarátalo, deshazlo, Señor. Y transfórmame en el hombre que tú quieres que sea, en el hijo que tú quieres que sea. Y en términos humanos, transfórmame, Señor, primeramente en el esposo que tú quieres que sea, en el padre que tú quieres que sea, en el hijo que verdaderamente honre a sus padres, en el amigo que tú quieres que sea, en el pastor, tu siervo, Señor, que tú quieres que sea. Hágase tu voluntad en mi vida en cada área, Señor, en cada área. Aún mis gustos, Señor, mis preferencias, mis tendencias en cuanto a forma de vestir, comida, mi forma de hablar, Señor, hágase tu voluntad en cada área de mi vida, Señor, en cada área de mi vida. Hágase tu voluntad, Señor. Tú eres digno de toda adoración simplemente por ser quien eres. Pero además, Señor, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Te lo agradezco, Señor, y te imploro, Dios, que la obra que empezaste la continúes hasta el momento en que me llames a tu presencia. Sigue trabajando en mí, falta mucho, Señor. Yo creí que al llegar a esta edad iba a tener ya la madurez. Lo único que puedo entender es cuánto me falta. Que antes no lo sabía, pero ahora ya lo tengo más en claro. Gracias, gracias, Señor. Gracias.